Las proteínas son moléculas de gran tamaño y están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas poseen azufre y fósforo también, y en menor proporción hierro, cobre y magnesio. Estas sustancias desempeñan funciones fundamentales en nuestro organismo, como la regulación de procesos bioquímicos, que forman parte de hormonas, enzimas y vitaminas, de defensa, en la formación de anticuerpos, de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre, aporte energético, que aportan 4 kilocalorías por cada gramo, en la catálisis, que aceleran las velocidades de reacción, en la contracción muscular, a través de la miosina y actina, en la estructura y sostén de nuestro organismo, como por ejemplo el tejido conjuntivo. Estructuralmente, las proteínas están formadas por muchos aminoácidos, que son moléculas simples y se caracterizan por tener un grupo carboxilo y un grupo amino, unidos a un mismo carbono. A su vez, en ese mismo carbono se encuentra unido una cadena lateral, que es diferente para cada aminoácido. Hay diferentes, como 20 tipos de cadenas laterales y por lo tanto hay 20 aminoácidos diferentes. Y según la característica del grupo R, los aminoácidos pueden ser no polares, polares y con carga eléctrica, ya sea ácidos y básicos. Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos, que son covalentes entre un grupo carboxilo y un grupo amino de otro. Esta unión, este enlace peptídico, lo que va a generar es la liberación de una molécula de agua. La forma de la proteína que adopta en el espacio depende de la secuencia de aminoácidos, ya sea el tipo de aminoácido y el orden en el que se unen, y también de las condiciones externas, como el pH, la temperatura y las concentraciones de sales. La estructura nativa de una proteína es aquella que tiene una conformación estable y no es modificada por ningún agente externo y puede presentar 4 niveles de organización. Encontramos la estructura primaria, que es una secuencia ordenada y lineal de aminoácidos unidos por enlace peptídico. La estructura secundaria, que es cuando se pliega en forma regular y periódica, según cómo interactúan los aminoácidos, a través de enlaces de puente de hidrógeno. Hay dos tipos. Pueden ser hélice alfa o hoja plegada o también llamada lámina beta. La estructura terciaria es cuando adopta una forma más irregular, como un ovillo, y ocurre cuando existen ciertas atracciones presentes que se encuentran entre la hélice alfa y las hojas plegadas. Esto genera una estructura con diferentes tramos de estructura secundaria definida o no. Y por último encontramos la estructura cuaternaria, que presenta más de una cadena de aminoácidos y cada una forma una subunidad de la proteína. Un ejemplo de proteínas son la hemoglobina. La disposición que presentan las subunidades y su estabilidad se debe a las interacciones intermoleculares, tal como el puente disulfuro, puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, hidrofobas y las fuerzas de Van der Waals. Las proteínas se pueden desnaturalizar. Este proceso de desnaturalización es cuando por agentes desnaturalizantes, como el cambio de temperatura, aumento de acidez o agregado de sales, provocan la pérdida de la estructura secundaria, ternaria y cuaternaria. Esto genera la pérdida de las propiedades y funciones naturales de la proteína, sin la pérdida de la estructura primaria o estructura nativa, es decir, sin la ruptura de la cadena. Por ejemplo, durante la preparación de alimentos, el amasado, el batido, cuando cocinamos. La desnaturalización puede darse en forma reversible, que vuelve a su forma nativa, o irreversible, que pierde la estructura primaria. Las principales propiedades de las proteínas es su capacidad para formar distintas estructuras en los alimentos, como espumas, en el caso del merengue, emulsiones, como la mayonesa y la manteca, las geles,
como la gelatina, la clara de huevo duro, y las masas, como los panes. A pesar de que presentan estructuras diferentes, esto se produce cuando la proteína se desnaturaliza, pierde su estructura nativa y se reacomoda para formar nuevas estructuras. En el caso de los geles, son redes tridimensionales, capaces de tener mucha agua en su interior. Para que pueda formarse, es necesario que haya un balance entre las fuerzas atractivas que mantienen unidas a las cadenas proteicas adyacentes y las fuerzas repulsivas que permiten que se forme un hueco o cavidades donde queda retenida el agua. Si no se produce el balance, da como resultado un precipitado o la red no se forma. En este caso tenemos como ejemplo la gelatina y la clara de huevo duro. En el caso de las emulsiones, son la mezcla de dos o más líquidos inmiscibles, es decir, la combinación de dos líquidos que normalmente no se mezclan. Entonces, se obtiene una emulsión de un líquido que contiene una dispersión de otro líquido, como ocurre en las mezclas de aceite y agua, cuando se agitan juntos. Del aceite se formará gotas y van a dispersar en la fase continua o acuosa. En este caso se da el nombre de emulsión aceite en agua, como por ejemplo la mayonesa. Pero cuando la fase continua es el aceite y las gotas son acuosas, es decir, se dispersan en el aceite, la emulsión es de agua en aceite. Y como por ejemplo tenemos la manteca. La mayoría de las emulsiones son inestables. Sin embargo, se llama emulsionante o emulgente a la sustancia que estabiliza la emulsión. Las proteínas proporcionan estabilidad y soportan tensiones mecánicas. Son capaces de desplegarse en la interfase agua y aceite, recubren las gotas de grasa y proporcionan una barrera de energía que le permite la unión de partículas y la separación de fases. Entonces, para ello la proteína se despliega para que sus grupos hidrofóbicos puedan entrar en contacto con la fase lipídica y los grupos hidrofílicos se orientan hacia la fase acuosa.